Para arrancar, vamos a hacer una pregunta general que cada uno de los tres va a tener que responder y tiene que ver con la necesidad de integrarse o no. ¿Por qué es importante? Empezamos con Martín. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La pregunta, cuando uno la ve, parece tan simple que uno se pregunta, bueno, y todavía tenemos que contestar esa pregunta. Pero como todas las cosas simples son complejas. Y sin duda que en cualquier ámbito que nosotros nos relacionamos, la integración es una herramienta, en mi concepto, fundamental. Obviamente que en diferentes sectores de la vida económica las integraciones son diferentes o tienen diferentes dificultades, pero considero, para contestar de forma concreta, que es un modelo inevitable y extremadamente necesario. Bien. Bien, vamos a seguir con Alfredo Fossali, que precisamente promueve integraciones de la ganadería con la forestación. Sí, correcto. Obviamente que mi opinión es que sí, que es extremadamente necesaria. Hay en la integración como dos formas de verlo, esa integración vertical y la integración entre los distintos rubros. Creo que la integración vertical de cada uno de los rubros se ha hablado bastante y hoy estamos enfocándonos más en lo que es la integración entre los distintos rubros. Y obviamente que hay muchas razones para pensar que la integración es necesaria. Si uno se posiciona desde dentro de una unidad productiva, de un establecimiento, en la mayoría de los predios vamos a tener realidades del recurso suelo, que es el recurso más finito que tiene la unidad y que más valoramos en definitiva. Y en la mayoría de nuestros campos y nuestros predios tenemos nuestros campos están compuestos por suelos que llamamos soberos, con distintas capacidades de uso, y potenciar cada una de esas capacidades de uso es fundamental. O sea que seguramente en cualquier unidad productiva tenemos capacidades de uso para distintos rubros, y eso hace que la integración de los distintos rubros sea totalmente, o debiera ser natural y es necesaria. Pero también nos permite la integración de alguna forma diversificar los riesgos biológicos inherentes a cada uno de los sectores, y también, sin duda, lo que tienen que ver con los precios. O sea, por más que en general estemos produciendo commodities, no todos los commodities se comportan de la misma manera. Sabemos que no se comporta exactamente igual la variación de precios de la soja o de fibras como la lana o la carne, y menos aún la celulosa, que tiene comportamientos diferentes. Así que creo que por muchas razones la integración es necesaria y es conveniente. Bien, bueno, y en esta introducción al tema, Marcos, te pedimos que también nos hables de tu visión sobre el tema de si vale la pena integrarse o no. Bueno, por supuesto que opino que vale la pena y comparto lo que decían los dos, a la vez que también agradezco que se hayan animado a venir enseguida. La verdad que para mí yo lo veo más del lado de la cultura y del valor. Para nosotros probablemente porque desde el origen de ADP, me decía, de los 15 años, se generó como una empresa de integración y de asociación, de trabajo en red. Cuando pensamos en ir a la ganadería, quizá lo hicimos un poco más en solitario. Bueno, teníamos que poner los granos dentro de algo que tuviera más valor, y pasamos a esta ganadería y enseguida nos dimos cuenta que necesitábamos integrarnos y que quizá el negocio que estábamos viendo en la ganadería era un negocio mucho más tradicional o compartimentalizado. Probablemente con esa cultura de la formación de ADP nos fuimos hacia los contratos y logramos ir hacia la industria y conseguir contratos que nos dieran una seguridad. Y así ha ido pasando el tiempo, no mucho, 5 años, y cada vez que encontramos restricciones u oportunidades, vemos que la solución más
amigable para nuestra cultura es la de integrarnos. Entonces, en una conversación hace un tiempo con Alfredo, o creo que vino a través de Valeria, o sea, esa cultura de entender qué precisan los otros, qué oportunidades hay, apareció la cantidad de ganado que ellos manejaban en el área forestal o que manejaban los productores que están ahí, y a nosotros nos hizo, bueno, no habrá que buscar de alguna manera cómo pensar en tener cosas sinérgicas. Y lo mismo con lo que hace Martín, cuando uno piensa que conoce de primera mano el mercado mundial, qué tipo de carnes, cómo se hacen los negocios en el mundo, y también tenemos que entender. Entonces, por eso te digo, es algo natural, cultural y para mí básico, porque la otra opción es solo estar mirando la señal de precio y estar decidiendo, digamos, reactivamente frente a un precio, vendo o no vendo. Y acá es todo un proceso que se da a la interna de las empresas también, que te hace mucho más amigo, más solidario, mucho más, bueno, para mí tiene otra serie de ventajas, pero... Precisamente, aprovechamos que tenés el micrófono y sigo contigo. Esas integraciones, ¿hay que buscarlas o llegan solas? Mi punto de vista es que hay que tratar de provocarlas más. Hay integraciones que se darán probablemente por sí solas, pero creo que es mucho más rápido si uno plantea lo que necesita, cuál es su lugar en la cadena, dónde ve que puede agregar valor y ser eficiente. Hoy se habló mucho en las charlas de la búsqueda de eficiencia. Nosotros no podemos ser eficientes en todas las cosas. Muchas veces la integración es, bueno, a mí me habían dicho pila de veces, bueno, vos producís trigo, tenés que tener un molino, porque si es lo que sigue. Y para mí son cosas que no tienen nada que ver. Yo sé de agricultura y de producir trigo, pero no tengo ni idea cómo se muele, ni cómo se le vende a un panadero, ni cómo se cobra. Entonces, debe haber uno que es excelente en producir el trigo, otro que es mejor en hacer la harina, otro que elabora el mejor pan o el mejor fideo. Y si esas personas dialogan, eso para mí ese es el mejor modelo, pero siempre es cultural. Digo, puede haber otra forma de hacerlo, ¿no? Lo esbozaste recién. ¿Por qué la presencia de Fosal y por qué la presencia de... Sí. Y por provocador, porque me parece que, digamos, una ganadería que produzca más o que vaya hacia más faenas de cabezas en Uruguay de más calidad, va a necesitar más espacio para generar la cría, va a necesitar una recría más rápida, como vimos hoy, y que los animales no tengan, digamos, periodos donde no se crían bien, porque después la calidad que podemos producir en el corral o que va a tener la industria es menor. Y por el lado de lo de Martín, porque en realidad si uno no conoce cuál es la demanda y no sabemos que esa información no nos llega de manera rápida y transparente, vamos a demorar mucho en tomar las decisiones, digamos. Hoy vimos unas fotos ahí de una vaca enorme y otra pequeña, no sé si en 40 años, 20 años. Pero en esos tiempos una empresa desaparece, un clúster desaparece. Entonces nosotros tenemos que, digamos, también el mundo va más rápido, también tenemos que aprender a reaccionar más rápido. Y eso se construye, me parece. Y la verdad que es provocador. Digo, trataría de no hablar más y que... No, está bien. Le vamos a preguntar a Alfredo. Uno, cuando tiene que definir así en forma sencilla lo que es el sector agropecuario del país, dice, bueno, está la forestación, está la ganadería, está la agricultura. Pero ¿qué tienen que ver entre ellos? ¿Qué te sedujo para estar hoy aquí hablando de estos temas en un ámbito diferente capaz que al de todos los días? Seguramente porque soy un convencido de que la integración es fundamental y necesaria. Recuerdo a mi padre hace muchos años diciendo que era necesario incorporar otros rubros, integrarse verticalmente, trabajar en aquellos tiempos más que nada la integración se daba a través de las cooperativas hacia el frigorífico, hacia la industria de la lana, pero principalmente el tema de si diversificar o no y cómo hacerlo. Y siempre estaba la dificultad de que cuando el rubro que estábamos trabajando estaba en dificultades, se hacía más imperiosa la diversificación, y cuando el rubro venía bien, íbamos a invertir en esto porque viene bien, y nunca dabas espacio a la diversificación, y se hacía bastante autocrítica.
Y bueno, de alguna forma en mi trabajo en Montes del Plata me ha permitido trabajar en ese sentido, ¿no? Buscar oportunidades de diversificar e incorporar o de alguna forma apalancar el incorporamiento de un nuevo rubro en los productores agropecuarios, especialmente los ganaderos. Martín, sigo el ida y vuelta del micrófono. Hace poco tuve el gusto de tenerte en el estudio, en la radio, hablando un poco de tu trayectoria, de los sitiales a los que llegaste, que jamás, lo dijiste en ese momento, te hubieras imaginado. Yo creo que, sin que nadie se enoje, pero debe haber sido el empresario uruguayo que llegó al puesto más alto en el mundo, en una empresa de ese calibre como es hoy Marfrig Global Foods. ¿Qué experiencias, más allá de las que tuviste aquí en nuestro país durante tantos años en Tacuarembó y en Tacuarembó Marfrig, pudiste ver en el mundo vinculados con estos temas de integración, que te haya permitido el manejo a nivel mundial? Muchas veces cuando pensamos en integración, lo primero que nos viene a la mente es la relación cliente-proveedor. Pero también existen en las empresas otro tipo de integraciones. Esta empresa que yo trabajé hasta hace algunos días tiene una integración muy fuerte con inversores que hacen posible su desarrollo, su crecimiento, su día a día desde el punto de vista financiero. Y son inversores que están en todas partes del mundo, que llegan primero a una región, pensando en una región, en este caso Brasil especialmente, con alguna participación aquí en Uruguay, y después de haber asumido el riesgo de Brasil, buscan cuál es la empresa que ellos estarían dispuestos a invertir. Eso es un ejemplo de integración muy, muy fuerte y muy necesaria para el crecimiento de cualquier empresa, pero también, como decía Marco, y yo lo contesté en el cuestionario que me pasó Sofía, las integraciones son diferentes muchas veces en función de la cultura de los países, pero siempre están basadas en los mismos valores. En este caso, la confianza como un valor fundamental en cualquier esquema de integración. Esos inversores reciben un papel, el papel dice que está auditado, escuchan una historia que uno le cuenta de la compañía, creen o no, pero en función de eso están dispuestos a poner su capital y obviamente a recibir un retorno sobre eso. Eso para mí fue una experiencia muy, muy fuerte, cómo esas pequeñas cosas son las que logran cosas tan importantes, y obviamente hay muchos ejemplos de esos acá en Uruguay. Nosotros, en mi caso particular, trabajé muchos años en una industria que se dice que está poco integrada, pero yo creo que hay un gran desconocimiento de la realidad o quizás se polemiza bastante con ese... No hay cadena, hemos escuchado Sí. reiteradamente. Son cosas que están buenas decirlo porque, como yo siempre digo, sirven para entretenernos en la conversación, pero al final no sirven para nada. Y en el caso nuestro de Frigorífico Tacuarembó, más allá que había una familia, que era mi familia, que estaba siempre como una cara visible, hasta el día que nosotros vendimos la empresa, había muchos productores, accionistas de la compañía desde el momento de su fundación. Y eso para mí siempre fue un ejemplo muy importante de integración, que allá por los años 60 se creó sobre bases diferentes de lo que podría ser una integración de hoy. También fue una industria que siempre despertó esa curiosidad y llevó a muchos productores a integrarse para crear su propia industria. ¿Por qué? Porque pensaban o pensaron en su momento que era el mejor modelo. Entonces, a veces la integración no asegura el éxito. Nosotros estamos viendo hoy
cadenas de agronegocios extremadamente integradas, un modelo que en la carne siempre miramos con mucha envidia y que no están asegurando hoy un momento exitoso del negocio. Pero yo creo que a pesar de eso sigue siendo el mejor modelo. En el caso del negocio de la carne, nosotros transamos negocios día a día. O sea, vendemos en el mercado internacional todos los días carne. Hoy a diferente precio de que vendimos ayer y diferente a que vamos a vender mañana. Y muchas veces la dificultad que tenemos a nivel de integración con productores es que no podemos asegurarle al productor cuál va a ser el precio de ese ganado de aquí a 90 días o a 120 días. Hemos tenido una contribución muy importante que nos ha ayudado mucho, que es este último negocio de la cuota 481. Ese negocio yo creo que llegó al Uruguay por circunstancias X, no planificadas ¿No? Fue un buen aprovechamiento. Fue un buen aprovechamiento y creo que ha sido espectacular desde el punto de vista de la integración entre productores. Algunos crían un ternero para otros, con una base de precios. Para la industria ha tenido muchísimos ejemplos de integración y es el único negocio que yo conozco de la industria que tiene una integración con los clientes que nosotros podemos vender el producto con 90 o 120 días anticipadamente. Quiere decir que hay muchos objetivos que tiene la integración, que puede ser, como en el caso de los inversores, bueno, generar buenos dividendos para la industria, mejorar en lo que es su infraestructura, su perfil de negocio, o en este caso los productores tener la certeza de que lo que están produciendo van a tener un valor que está por encima de los habituales de mercado. Parece más que interesante. Si sos tan amable, se lo pasás a Alfredo el micrófono. Ahí está. Alfredo, hay como cierto paralelismo, ¿no?, entre la ganadería de corral y la forestación, que, no sé, para alguien como yo, que hace tantos años que está en este tema, siguen pareciendo sistemas productivos no tradicionales. Gran parte de las transacciones que se hacen en estos sistemas, que son no tradicionales, pero se hacen con sistemas tradicionales. ¿Qué aprendizajes les ha dejado? ¿Qué puntos consideran que se deben mejorar? ¿Qué errores dejaron enseñanzas? A ver, un aspecto bien importante es el que mencionaba Sego, que es el de la confianza. Porque de alguna forma, cuando nos sentamos a planificar un negocio con un productor, y en general productores relativamente tradicionales, y en general la mayoría de nuestros negocios son con productores ganaderos, por una cuestión de tipo de suelo asociado a estos dos rubros, estamos siempre pensando y haciendo un negocio por lo menos por 10 años. Y que además tiene que tener la confianza de que lo que vamos a estar plantando en conjunto tiene un destino dentro de 10, 20 y 30 años, que es los ciclos en los cuales se piensa la forestación. Entonces no es solo confianza en el interlocutor, en la empresa que está del otro lado, sino en el rubro y en el camino que está tomando en conjunto con el productor. ¿Qué cosas son fundamentales, además de esa, para ese relacionamiento? La empatía. Es entender, porque del otro lado del mostrador o en esta mesa redonda, cada productor tiene sus necesidades, su realidad, además del tipo de cambio que tiene, es sus necesidades hasta familiares o empresariales, de qué es lo que está pensando, qué es lo que está necesitando diversificar, está necesitando tener la capacidad de inversión y de alguna forma una caja de ahorro, está necesitando mejorar su capacidad productiva, está necesitando abrigo y sombra para su ganado y mejorar su rubro principal, que en general es la ganadería. Entonces, entender la necesidad de cada uno de los productores para con ello plantearle el mejor negocio y especialmente el mejor diseño de esa forestación en su predio, en el caso de la integración de la producción, es, entiendo yo, una herramienta fundamental. ¿Qué cosas a mejorar para esa integración? Información. Necesitamos informar mucho más de lo que lo hemos hecho hasta el momento.
en cuáles son las cosas importantes del sector cuando va a incorporar una actividad nueva, en especial esta, otra vez, que es la que yo algo conozco, que es la forestación, en cosas como cuáles son los drivers fundamentales que hacen que al productor pueda ser exitoso incorporando este nuevo rubro. En general, por supuesto, que al integrarse con una cadena que tiene experiencia, bueno, los machucones o los tropezones de incorporar un rubro solo, sin la ayuda de alguien que tiene el know-how, es una ventaja. Pero hay un montón de variables que debemos comunicar con mayor fuerza, cosas como la importancia relativa que tienen los costos logísticos en este negocio, que seguramente la soja lo tiene y la carne lo tiene, pero la madera lo tiene mucho más porque el valor que transporto tiene mucho menor peso en el costo final del producto y sí el costo logístico, y eso obviamente tiene un enorme impacto en la distancia de mi predio a los posibles destinos que cualquier otra de los rubros, y siempre relativizando, ¿verdad? Entonces, en resumen, es darle a conocer con mayor fuerza a mayor cantidad de productores que quieran o estén pensando en esos nuevos rubros, de cuáles son los componentes o los secretos que hacen que sea posible o viable la incorporación de este nuevo rubro en su predio. Hoy como que está asumido que hay una posibilidad de llegar a acuerdos con la forestación para criar ganado. Pero ¿cómo fue el arranque? ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo era llegar al productor y que entendiera esa situación? Y bueno, yo creo que el primer paso fue el inverso, es la ganadería que entró a los predios forestales, porque la forestación en general empezó en manos de algunos pioneros, pero después vinieron las empresas forestales más internacionales y los fondos de inversión. Y lo que se dio es, bueno, esas empresas compraron tierra, forestaron, pero se dieron cuenta que al final cada 100 hectáreas que se compraba, se podrían forestar 60, 70 en el mejor de los casos y quedaban un 30 o 40% de áreas que tenían otra utilidad y que se le debía dar mejor destino. Entonces, de a poco los productores ganaderos de alguna forma se metieron en el negocio o en los predios forestales. Y luego eso permitió, de alguna forma, o fue una excelente herramienta para nosotros sociabilizar con los productores y que empezaran a pensar que eso que veían en el predio nuestro era posible en sus predios, y que además de apalancar y de hacer un buen uso de sus suelos, que a veces eran marginales para su actividad principal y que podrían ser un buen sitio para la actividad forestal, le permitía un ingreso adicional y le apalancaba su negocio principal en servicio de sombreabrigo. Eso creo que fueron las primeras herramientas que nos permitieron tener hoy más de 400 contratos con productores que han incorporado la actividad forestal en sus predios y que, bueno, después que empiezan a conocer el negocio, entienden que es mucho más de aquello inicial que había permitido tomar la decisión. Por favor, se lo pasas a Marcos. Marcos, dejaste esbozar hace un rato lo que te había dejado pensando lo que es el ganado dentro de la forestación y que no siempre está debajo de los árboles. ¿En qué estás pensando? ¿En qué nuevas formas de integración de los sectores? Sí, primero que no puedo estar más de acuerdo en que confianza, transparencia, empatía, compartir buena información son fundamentales para... Creo que nosotros cuando organizamos este tipo de actividades también buscamos llegar a un grupo de gente también donde esas cosas se hagan cada vez más fáciles. Pero lo bueno de esto es que uno, digamos, provoca y cuando empezamos a pensar en cómo puede ser la discusión o en qué pasó, uno de los temas que yo había escuchado era que cuando llegaba el invierno, ustedes, no quiero equivocarme con la cantidad de cabezas, pero podían tener una determinada carga en el área, los productores que trabajan esos 400 contratos, una determinada carga y cuando llegaba el invierno casi que iban a la mitad o algo así. Entonces yo enseguida pensé, bueno, ese ganado debería pasar a nuestros corrales porque, digamos, es la situación ideal para... Y es como capaz la integración más simple donde uno busca levantar alguna restricción. Pero después me quedé pensando en que nosotros generamos energía,
la tenemos en los granos, digamos, de una manera muy concentrada. A veces quisiéramos que tengan más valor del que tiene, pero tienen más valor que de repente el producto forestal o que una madera. La podemos mover, podemos llegar a un montón de predios. De hecho, cuando, no sé cuántos años hará, pero hicimos un proyecto con Marfrig o con Tacuarembó directamente de llevar sorgo en grano húmedo en bolsones durante 2 años, que para nosotros eran de los primeros años de ADP, 2005, 2007, no me acuerdo. Porque el concepto era que de repente lo que le estaba faltando a ese ganado que, digamos, que tiene espacio, que tiene agua, que está adaptado al lugar, que tiene sombra, que de repente lo que le faltaba era un poco de energía concentrada. Y lo que nosotros producimos es eso. Entonces, me imagino, o arrancamos a pensar estas cosas, y bueno, el ganado que le sobra en el invierno a esos campos podría venir a los corrales. Pero también pienso que los granos que están muchas veces en los mismos campos que se forestan porque estamos dispersos y alguna agricultura pegada a la forestación generalmente hay, podría estar integrada con para suplir esos picos y de repente generar carcasas mejores, digamos. Y esas cosas no son muy complicadas. Capaz que son bastante simples, pero después no logramos ejecutarlas. Pero capaz que si las empezamos a pensar, el año que viene, capaz que no lo hace ADP, pero lo hace algún productor y ya empieza a trabajar de esa manera y se generan un autoseguro con agricultura al lado de los corrales. Y eso para nosotros va a ser una ventaja de la integración porque probablemente esa agricultura potenciada nos va a demandar semillas, nos va a demandar tecnología. Esa es la manera en que yo me imagino la integración. No sé exactamente por dónde va a pasar, pero en definitiva tenemos una oportunidad de más productividad. Tenemos acá, digamos, 3 posiciones que uno las podría poner como bastante estancas o definidas de cosas que hacemos, pero si la empezamos a pensar con apertura, la cantidad de interacciones o de sinergias que hay es enorme. Y ese es el mundo que realmente vale la pena transitar, digamos. Me parece que... ¿Qué pasa por ahí? Está bueno, está bueno. Obliga a pensar. A Martín, por favor. Recién estuviste hablando de lo que es la cuota 481 y de lo que ha implicado. Sin embargo, Uruguay, con su ganadería, apuesta a tener mercados de mayor valor. Es decir, las apuestas vinculadas con la trazabilidad, con el bienestar animal, con esa buena imagen que Uruguay ha recogido en estos últimos años en el mundo de la carne. ¿Cómo se pueden aprovechar estos elementos de integración para lograr mejor valor por la carne? ¿Es posible eso? Hay un mercado como el japonés que está allí cerca, hay otro mercado como el de Corea que está abierto, con dificultades, pero ¿de qué forma se pueden aprovechar estas instancias integradoras como para mejorar el valor del producto? Yo considero que Uruguay tiene un activo muy importante produciendo alimentos naturales, algunos con certificación orgánica que nosotros producimos hace bastantes años. Pero tengo una duda si eso es sostenible en el tiempo, no por las condiciones del país, que sin duda son las mejores para eso, sino que Uruguay necesita una competitividad diferente que, en mi opinión, solo la logra aumentando la producción de sus productos. Yo no considero, sin tener elementos muy profundos de análisis sobre cuál es la competitividad de Uruguay con sus vecinos o con otros países productores de carne, pero sí entiendo que tiene un desafío muy importante. Y para eso tiene que producir más con los mismos costos o con la misma estructura. Y ahí seguramente una parte de la producción va a escapar de la parte natural, orgánica o esa que hacemos a cielo abierto, porque vamos a tener que seguir intensificando el modelo productivo
a través de experiencias como la que contaba Marcos, de la producción a corral, por supuesto previamente con una buena inversión en genética. Y creo que sí, que un mercado como Japón va a ser un diferencial, no va a ser un volumen muy importante, por lo menos por la experiencia que tuvimos anteriormente, pero sí va a ser de alto valor. Sí puede haber experiencias integradoras en eso, porque hay que producir un animal desde el primer momento específico para ese destino. Incluso desde la genética mismo. Sin duda, sin duda. Entonces es imposible que en este caso el cliente, la industria o el último productor pueda acceder a ese producto si no es una cadena planificada con bastante anticipación. Por lo menos me estoy imaginando 2 años como mínimo. Entonces creo que sí, el desafío de la cuota 481 es muy importante porque siempre asistimos a la discusión si va a permanecer o no va a permanecer. Digo, ojalá que permanezca porque Está discutida. Estados Unidos está presionando mucho para tener por lo menos un porcentaje alto, ¿no? Sin duda. Que nos limitaría. Y creo que para nosotros ha sido extremadamente beneficioso. Entonces creo que sería un retroceso grande si llegamos a perder eso. Entonces, volviendo a eso, en cada uno de los mercados o en cada uno de los nichos que nosotros podamos atender, la integración es fundamental. Quiero hacer un comentario, por ejemplo, nosotros en Tacuarembó hace más de 20 años que producimos una carne con certificación orgánica y eso hace 20 años que hay productores que nos acompañan de forma permanente con una planificación en una producción totalmente diferente a la que estábamos hablando de intensiva. Hay que certificar los predios. Sin duda, exactamente. Y eso es otro modelo de integración adecuado al tipo de producción que esos productores pueden o quieren hacer. Y felizmente encontramos un nicho para eso y ellos han defendido su producto mejor que vendiéndolo en un mercado normal. Entonces, creo que es otra experiencia más diferente a la que puede haber sido la 481, pero otra experiencia integradora sumamente interesante. Marcos quería decir. No, en lo de los 2 años que comentaste para Japón, o sea, ¿eso es por trazabilidad o por tipo de carcasa? Por tipo de ganado, genética y carcasa. Y te pregunto, ya que estamos, ahora que nuevamente está la posibilidad de certificar con rito halal, hay mercados asiáticos, Uruguay habilitó o quedó habilitado para Singapur, pero está en Indonesia, Malasia, hay 200 millones de personas allí. ¿Hay una posibilidad también cierta como para hacer algún tipo de negocio de valor o no? No sabría decirte. No sabría decirte, es un mercado tan grande como ha sido el mercado chino para Uruguay. El mercado chino lleva el 50% del volumen de la carne uruguaya, o sea, es extremadamente importante. Es un mercado más de commodity hoy. Tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos una dificultad geográfica para llegar a mercados de alto valor con producto resfriado, que es realmente el producto que más se paga. Nosotros, por el tiempo de tránsito que tenemos de barco hacia China, no podríamos llegar con un producto en condiciones de ser ofrecido fresco a los consumidores finales, como tenemos para Europa o para Estados Unidos. Eso va a ser una dificultad, eso es aprovechado por Australia, por ejemplo, que tiene un tránsito mucho más corto, mucho más fluido del que tenemos nosotros. Entonces, bueno, la combinación del tipo de producción que puedes hacer con las condiciones de mercado o con la condición de transporte o con lo que vaya a pasar con las cuotas que Uruguay pueda seguir negociando, ese es otro desafío tremendo para el sistema político nuestro actual, futuro y de las próximas generaciones que puedan venir a nivel de lo que impacta en la competitividad del país, porque todo ese dinero que nosotros pagamos como país de aranceles, evidentemente está reflejado en el precio del producto. Esta la tengo escrita.
Para negocios por contrato a precio fijo y a futuro en la industria, para negocios por contrato a precio fijo y a futuro, ¿es la industria capaz de trasladar el riesgo-precio hacia los mercados? En caso afirmativo, ¿en qué medida representativa y con qué horizonte de tiempo? Nosotros nunca hemos asumido ese riesgo. Nunca quisimos, salvo este negocio puntual de la cuota 481, nunca estuvimos en condiciones de asumir ese riesgo de futuro. Y todas las intenciones que yo he escuchado de tener una bolsa futura no han funcionado. No sé si es por volumen de los negocios que se transan, que son muy bajos, pero nosotros, quizás esa es una de las grandes dificultades que hemos tenido para tener una integración más formal. Nunca hemos estado dispuestos a eso, entre otras cosas porque siempre priorizamos el honrar los compromisos que asumimos. Me consta que en determinado momento Tacuarembó analizó mucho el tema, particularmente de hacer negocios a futuro, ¿no? Sí. Pasamos a Alfredo nuevamente. ¿Qué crees que está haciendo falta para hacer que se dé con más fluidez la integración entre las partes? ¿Hay necesidades? ¿Ustedes estarían dispuestos a incrementar la relación que hoy tienen con los productores ganaderos? ¿O? Sí, a ver, nosotros al menos desde Montes del Plata todos los años incorporamos 30 o 40 productores más que se suman a la cadena forestal. Así que es parte de nuestro trabajo de todos los días, de alguna forma motivar a los productores a incorporar esta actividad y bueno, muchos otros productores lo que hacen es incorporar o sumar más área o algún otro predio al rubro. En estos años estamos cosechando ya los bosques que implantamos hace más de una década con los primeros productores que se animaron a incorporar el rubro. Y bueno, como decías tú, como es un rubro relativamente nuevo, bueno, lo nuevo da un poco de miedo para el que no tiene la experiencia, así que hemos de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, hemos usado en la mayoría de los casos a los propios productores que han sido los que originalmente se han animado a incorporar el rubro y diversificar a que animen al resto, ¿no? Pero pensando en qué cosas adicionales hacer un poco en relación a lo que decía Martín de lo que son las certificaciones, nosotros en el rubro forestal se trabaja muchísimo el tema de la certificación y hoy en Uruguay son en el mundo donde se tiene el mayor porcentaje de bosques certificados. Hay dos grandes sellos internacionales que son PEF y FSC que certifican, que están la mayoría de los bosques de Uruguay certificados y su principal base es la sustentabilidad de la producción. Y en ese sentido lo que tenemos que trabajar y hemos empezado a trabajar es el potenciar los productos no madereros del bosque. Y ahí va no solo la producción de carne debajo en el entorno de los bosques y la posibilidad de certificar esos rubros de producción o esos productos, como también, que sí lo hemos hecho en buena medida, lo que es el tema de producción de miel. O sea, nosotros estamos produciendo miel orgánica con alguna otra certificación, pero además con la certificación PEF y FSC, que le ha permitido no solo a esos productores obtener mejores mercados, sino mejores precios, que no siempre la certificación te asegura mejores precios, sí en este caso. Entonces, creo que lo que nos está faltando, o lo que debiéramos trabajar con más fuerza es eso, es en usar esos modelos de certificación para que no solo el rubro forestal o la madera que sale de esa zona, sino los otros productos como la carne puedan hacer uso de esos certificados y potenciar su comercio y tal vez su precio. Y también lo que comentaba Marcos, es tratar de darle mejores condiciones a la producción ganadera que se produce allí, de manera de que además de estos certificados también tenga mejor calidad final para el consumidor, ¿no? No solo la certeza de tener un rubro o un producto en su mesa que sea producido en forma sustentable, sino que además tenga buena calidad.
En el caso de la miel, ¿los apicultores fueron los que se acercaron a la empresa o fue Sí, se ha ido dando de ambos lados, pero principalmente son productores que en algún momento han tenido la necesidad no solo de alimentación, porque en general lo que se ha desarrollado últimamente en Uruguay como especie principal es la especie Duni, que florece poco y tarda su floración, entonces no es siempre la floración del Eucalyptus Duni la fuente de alimentación principal de las colmenas, sino el entorno. Y el bosque termina siendo un lugar de cobijo, de abrigo, de protección. Pero sabemos que desde que nosotros implantamos el bosque, a los 15, 18 meses, no hay más intervenciones y después tenemos un ciclo de 8 o 9 años por delante donde no hay ningún tipo de intervención ni de uso de agroquímicos. Y eso le da, además de estabilidad en el tiempo al productor, la certeza de que no hay contaminantes y no hay uso de productos que pongan en riesgo la certificación orgánica. Bien, hace más de media hora que estamos hablando de integración. Y claro, hemos venido hablando de integración siempre entre privados. ¿Le cabe un lugar al sector público, Marco? Sí, sin duda. ¿Por qué lado? Y, por ejemplo, nuestra experiencia en Australia, o por lo menos para mí fue bastante... Yo en general encuentro lugares donde uno produce commodities y en general toda la tendencia es a bajar costos. Varias veces me habrán escuchado decir que tenemos que ser campeones mundiales de costos por tonelada, bajos costos por tonelada. Y la verdad que en Australia encontramos una situación un poco distinta, donde en realidad el tema costos no lo tienen tan bajo, digamos. Más bien es un país que tiende a ser caro. Probablemente el combustible no es tan caro como acá, pero digamos, uno ve un nivel de vida muy bueno. La verdad que disfrutamos mucho de todo lo que se ve allí. Y no vimos una Australia industrializada al sistema, lo que uno ve en Europa o en Estados Unidos. Más bien era un país bastante, podríamos decir, bastante vacío, tranquilo, muy basado en lo primario, donde la verdad es que el costo no era tan bajo, son muy buenos en las eficiencias, en las producciones, pero los costos no eran bajos, sino que el valor que consiguen por la carne era realmente alto. Y eso lo entendimos más que nada por su, digamos, organización o por su integración con el sector público, con el gobierno, con la búsqueda de los mejores mercados. Un poco también tienen la ventaja de estar cerca de semejantes mercados de consumo, pero evidentemente ellos han logrado romper un montón de barreras arancelarias y quizá resignando algunas cosas. Por ejemplo, no producen autos porque tenían que subsidiar mucho eso y decidieron importarlos y probablemente hayan ido a negociar, bueno, vos me mandás los autos de Corea o de Japón, pero yo te mando mis productos. Pero lo que realmente vimos era que la cadena o la transmisión era muy corta desde el sector productor a los que negocian en Europa, como se comentó hoy, y que realmente logran capturar valor. Entonces, más valor al inicio de la cadena derrama todo el sistema y permite, digamos, más poder hacer mucho más cosas en toda la estructura. Entonces, para mí fue bastante distinto a lo que venía viendo hasta ahora, donde siempre estamos peleándonos por precio. Nuestro producto tiene que entrar en los mercados mundiales a precio. Y acá había un caso donde son productos primarios, donde hay una definición de nicho. Por ejemplo, el tema de las hormonas, tienen la trazabilidad y la disfrutan, porque si va para mercados donde puede ir con hormonas, trabajan con hormonas y logran crecimientos y carcasas mucho mayores. Y si van a mercados que pagan mejor por no tener hormonas, la trazabilidad, digamos, le sacan mucho valor. Y parecía muy simple, por supuesto tienen auditorías, tienen organizado, pero me da la impresión de que todo eso es interacción público-privado y probablemente es una interacción público-privado bastante más eficiente a la que estamos acostumbrados nosotros. Desde mi punto de vista, algo o bastantes cosas están haciendo diferentes.
No creo que el sector privado, por más que nos integremos, podamos dar ese salto de precio o de calidad si no lo logramos hacer también con el sector público, ¿no? Bien, como ven, nos quedan 25 segundos, creo que por lo menos Sofía a mí no me va a poder decir nada. Pero voy a hacer una pregunta, se la voy a hacer a Martín, que capaz que pierdo la buena relación con la que tengo hace mucho tiempo, que tal vez no hable de integración, pero sí habla de un testigo privilegiado. Y me parece que a la platea le va a gustar saber un poco su visión sobre lo que está pasando en Brasil, que estamos todos bastante con los ojos atentos. ¿Qué nos podés decir? Bueno, yo tomé la decisión de venirme un 1 de octubre, antes que pasara lo que tuviera que pasar. La situación en Brasil de los últimos 4 años ha sido muy triste. Seguramente todo lo que ustedes reciban a través de las noticias es una parte de lo que pasa. Creo que tenemos hoy en Brasil un problema no solo con el sistema político, sino con la sociedad en su conjunto, que se acostumbró a funcionar bajo esas normas tan descalificables. Y para compensar toda esa desgracia tienen un potencial gigantesco, tanto en su mercado interno como en sus posibilidades de producción para su mercado de exportación. Pero sin duda que es un punto de interrogación para el futuro la estabilidad del sistema político en Brasil. Yo estos días he hablado con varios amigos, ex compañeros de trabajo. Nadie está contento con el resultado, pero nadie quería el otro tampoco. Y eso te muestra una ausencia de un liderazgo en el sistema político que no apareció. Y bueno, y van a tener que transitar seguramente esta experiencia. Algunos jocosamente dicen, bueno, ¿quién te dice que no tengamos un Trump brasilero? Cuando asumió el presidente de Estados Unidos, todo el mundo tenía muchas interrogantes. A mucha gente no le podrá gustar lo que dice o lo que hace o la forma que lo comunica, pero la economía americana está respondiendo positivamente. Entonces, realmente es una interrogante muy fuerte y que para Uruguay tiene una incidencia muy grande, ¿no? Llegó una pregunta, tenemos ahí el teléfono en las pantallas como para que las puedan hacer, y es para ti, Martín. ¿Cuál es su visión con respecto al uso de hormonas en Uruguay, viendo que los principales productores y competidores usan esta tecnología? De alguna forma ya lo estuviste marcando. Sí, yo creo que la respuesta es exactamente la que comentó Marcos. Para eso tenemos que pasar un paso previo, que es que yo he escuchado varias veces en Uruguay si trazabilidad no o trazabilidad sí. Bueno, mi opinión personal es que les recomiendo que ni prueben sin trazabilidad, porque creo que en mi modesta opinión desapareceríamos del mapa absolutamente. Más allá que el productor dice, bueno, yo hago la trazabilidad, me da trabajo y no la veo en el precio. Sí, a pesar de eso, que se la aguante, la siga haciendo y siga pensando que no la ve en el precio. Y si quiere verla en el precio, que la saque para ver cómo va a ser. O que vea los precios regionales también. Entonces, yo no estaría dispuesto a hacer esa experiencia de forma personal, pero obviamente no soy yo quien lo voy a decidir. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar es, volviendo un segundo atrás, Japón y Corea sin trazabilidad sería impensable que no estuvieran abiertos a una conversación con Uruguay. Absolutamente impensable. Entonces yo creo que teniendo esa herramienta, lo que tenemos que pensar es qué más cosas podemos hacer. Por ejemplo, esa pregunta que tú hiciste, que Marco ya la comentó anteriormente, es ¿por qué no producir otros tipos de animales si tenemos un control absoluto sobre eso? O sea, estamos colgados, como ejemplo, de la cuota 481, que es
una producción que Estados Unidos está haciendo sin hormonas, donde es un rodeo, es todo con hormonas permitidas, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer al revés también? Tener un rodeo con Exactamente, hormonas para... quizás hay un grupo de productores, una industria y un cliente que estén dispuestos a poder transitar eso. Y si no resulta, podemos volver atrás. Pero creo que no tenemos que quedar encerrados para toda la vida en algo que en su momento puede haber sido muy bueno para el Uruguay, pero no quiere decir que sea bueno para siempre. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, si no, le agradecemos a los tres integrantes de este living. Creo que respondieron adecuadamente las preguntas y con creces. Así que les pido un aplauso para ellos.